Pues ya estamos aquí de regreso, justo en el panel del séptimo foro de la revista Mujer Actual. Gustavo Fernández de León es el siguiente panelista con la conferencia Transformación de la Educación. Él es tijuanense, empresario y emprendedor, siempre enfocado en servicios y productos educativos. Es maestro en Administración de Instituciones Educativas por el TEC de Monterrey. También es autor de 2 libros para jóvenes enfocados en propósitos de vida y educación financiera. Ha sido presidente de organismos como Coparmex, la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, de Vinculación Educativa y del Consejo de Desarrollo de Tijuana y también del Clúster de Industrias Creativas de Baja California, entre otros. Es director general del Grupo FEDEL, que agrupa el Colegio Eiffel, Escuela de Negocios de Baja California, Educación y Editorial Ferdel, entre otros comercios y servicios del ramo educativo. Adelante con Transformación de la Educación, Gustavo Fernández de León. Pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí, la verdad, me voy a poner de pie y primero agradecer a Mujer Actual este esfuerzo, que sabemos que no ha sido fácil hacerlo en estas condiciones. Un saludo a Zaida, Muriel, por supuesto, por todo este esfuerzo que ha venido haciendo durante tantos años, un reconocimiento también a todo el equipo, Pati Balay, Diana, a todos, pues muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, la verdad que quiero hacer un reconocimiento bien especial en el tema de educación a los profesores. Lo veíamos en la presentación anterior y en la que estuvo también anteriormente con los médicos y con gente de salud. Y hay una frase que he estado repitiendo y que la quiero reiterar. Después de los médicos, de las enfermeras y todo el personal hospitalario, los profesores y las profesoras son los héroes de la pandemia. Ha sido un esfuerzo grandísimo el transformar, el irse del aula cotidianamente a la computadora en plataformas que desconocían. Todo eso lo vamos a platicar en los próximos 30 minutos, pero reiterar, los profesores y las profesoras son los héroes durante la pandemia. Y bueno, sin más preámbulo, arrancar un poquito sobre lo que nos tiene aquí, que es la educación. Y antes que nada, hay que hablar de qué es la educación. Primero, reconocer que la educación luego se pone de moda por momentos y a veces la ignoramos durante meses o años. Y yo propongo que se pone de moda cuando un ranking internacional nos ubica en lugares que no son muy óptimos a nuestro país. Lo pone el ranking internacional y la prensa habla de educación, los políticos hablan de educación en ese momento. También se pone de moda la educación cuando se hace una reforma política. Hace un par de años se promulgó una nueva ley de educación a nivel federal. Hace unos meses, en diciembre, se promulga la ley del Estado, la nueva ley de educación. Viene en camino la ley de educación para educación superior. Y bueno, en esos momentos también se pone de moda. Pero se pone de moda también cuando se traslada la educación y se le da mayor responsabilidad a los padres de familia, que fue lo que sucedió justamente hace un año. El 17 de marzo del 2020 fue cuando el secretario de Educación a nivel nacional dijo, nos vamos a ir a estudiar cada quien a su casa, nos vamos a ir a estudiar a distancia. Y en ese momento pues también se pone de moda cuando se transfiere a los padres de familia esta responsabilidad. Y bueno, antes de continuar, también de entrar en los detalles de esta transformación, tenemos que reflexionar, pues, ¿qué es educar? ¿Y a quién le corresponde la educación? ¿Quién es responsable sobre estos temas? Primero voy a referir 2 vocablos que vienen del latín. Uno es educere, que significa hacer salir, sacar, extraer, dar a luz. Y este vocablo es muy importante porque parte de la educación es descubrir tu sueño, tu propósito de vida desde adentro, quiénes somos cada uno de nosotros, es parte de la educación. Y el segundo vocablo que es educare, que significa conducir, formar o instruir, que es lo que tradicionalmente conocemos de la educación. Es importante poner estos 2 puntos porque en un momento vamos a ver la diferencia de
llevar los niños a la escuela, mandarlos a la escuela, que educarlos, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en estos dos vocablos. Y finalmente, ¿quiénes son los responsables de la educación? Pues primero somos los padres de familia, por supuesto. En segundo lugar, los profesores. Es una labor importantísima el tema de la educación desde la escuela. También hay que ver la responsabilidad de las instituciones educativas, de los directores. También tomamos decisión desde las instituciones educativas que afectan o no a la educación. No se diga desde los sistemas y los sistemas educativos, desde las autoridades educativas, también toman decisiones que nos afectan. Una conferencia de prensa afecta a la educación de un secretario, del presidente de la República, y cuando algún funcionario se dice una ocurrencia, pues también afecta. Por eso tenemos que estar muy claros de lo que queremos de la educación. Y ahora sí, vamos a hablar de la evolución en general, porque la educación no está apartada de todo lo que sucede en el mundo. Y creo que todos hemos visto en las últimas décadas, no años, en las últimas décadas hemos visto una evolución súper interesante, por ejemplo, en el comercio electrónico. ¿Quién de ustedes no ha comprado algo con un clic en el teléfono? Solo pone el dedo, busca durante 30, 40 segundos y compra. Y entonces volteamos a ver las grandes tiendas y los grandes centros comerciales que poco a poco se empiezan a hacer obsoletos porque el comercio se ha venido transformando de una manera impresionante. También vemos el tema de la industria. Sabemos que hoy por hoy los trabajos repetitivos, cansados, los trabajos más enfadosos de la industria se han venido sustituyendo por robots en muchos de los casos, ¿no? Por inteligencia artificial, por este tipo de nuevos mecanismos, lo que nos está obligando a otro perfil de persona que se requiere en la industria, porque la parte repetitiva ya la hacen algunos robots. Medicina, no se diga, también ha venido evolucionando. Ponemos aquí una imagen de finanzas, la gente que hace transferencias desde su teléfono celular, invierte o accede a cualquiera de los servicios. Todo ha venido evolucionando. Sin embargo, pongo en la esquina superior una fotografía de una escuela que imaginémonos que es de hace 100 años aproximadamente, y hasta antes de la pandemia podemos ver que la escuela es igual. Sí, tal vez con mesabancos un poquito más coloridos, con un espacio un poquito más decorado, mucho más contemporáneo, pero podemos ver que es lo mismo, alumnos sentados en un pupitre, en un mesabanco, en un salón de clase, enfrente de ellos un profesor dictando clase. Hasta hace un año la educación en este sentido, en su estructura general, no había evolucionado. Y bueno, la pandemia llegó y creo que ya se ha dicho mucho, ha sido el tema de temas de todo el año, pero podemos decir que se aprovechó la tecnología para la urgencia, ¿no? Se aprovechó la tecnología porque el profesor tenía la urgencia de estar frente a sus alumnos en ese momento, entonces la urgencia nos lleva a una plataforma como Meet, como Zoom, y como algunas otras en las que sigo haciendo lo mismo, pero a través de la computadora. Estoy frente a mis 25, 30 alumnos en la computadora. También podemos decir que esto no necesariamente transformó la educación, esto trasladó la educación que estábamos teniendo dentro del aula a la computadora. Luego también se empezaron a combinar las clases tradicionales con herramientas digitales. Esto, la verdad, ha sido un caos y creo que es lo que hemos vivido todos. Ha sido un caos tratar de llevar una educación como se daba hace 100 años, hace 50 años, que es el profesor frente a los alumnos dictando una clase, transportarla a una computadora, a un Zoom, a un Meet, en donde todos quieren participar, todos deben de participar, por supuesto, y donde el profesor va a dictar una clase que previamente preparó. Estamos haciendo una combinación que terminó en un caos en los primeros meses. Los papás sufrieron, se quejaron, los alumnos están cansados, los profesores están cansados. Pero la ventaja de todo esto es que nos dio un empujón a lo que debe de ser la transformación de la educación. Ya por lo menos estamos utilizando herramientas digitales, herramientas tecnológicas, estamos accediendo a nuevas maneras de ver la educación ya a distancia. Ahora, ¿por qué tendría que transformarse la educación? Ponemos esta pregunta y soy muy claro ahí, no. No es por la pandemia por lo que se debe de transformar la educación, no es por la pandemia, es porque el mundo ya cambió.
y desde hace varias décadas la educación debería de haber cambiado junto con todo lo demás. Y haciendo un breve recorrido de la función de la educación, desde hace más de 100 años en la primera revolución industrial se necesitaba alfabetizar. Ojo, hace más de 100 años, hace 150 años, cuando la primera revolución industrial empezó a requerir que la gente del campo, que la gente de los pueblos que no sabía leer y escribir, supiera leer y escribir. Hay veces que decimos que en la escuela nos vamos a alfabetizar a leer y escribir y creo que esa ya no es la prioridad. Por supuesto, se tiene que aprender a leer y escribir, pero eso fue hace 150 años. La población no sabía leer y escribir. Después, en la segunda revolución industrial, cuando ya se inventan algunos aparatos eléctricos, el foco, la radio, la televisión, pues por supuesto teníamos que estandarizar. Una vez que ya de alguna manera se sabía leer y escribir, teníamos que estandarizar. Esto significa que saber todos lo mismo. Y es cuando se diseñan este tipo de aulas en donde todos los alumnos pues pretendemos que salgan iguales, que salgan estandarizados, que todos sepan lo mismo porque es lo que requiere el momento. Y esa fue la segunda revolución industrial. Viene la tercera revolución industrial, que es cuando ya aparece la computadora, cuando empieza a aparecer el internet, y por supuesto ya la tecnología de comunicación empieza a requerir una transformación del perfil del ciudadano, del niño, del joven que se está formando, pero aún así la educación no se transforma. Se empieza a transformar el mundo, que empieza a requerir gente con habilidades nuevas, con habilidades distintas. Por ahí se ha dicho muchísimo que los trabajos de los próximos 10, 15 años serán trabajos que hoy ni nos imaginamos, que no existen. Hoy tenemos trabajos que hace 10, 15 años no existían. Nadie se podía imaginar que querías estudiar para ser un community manager porque ibas a manejar redes, pues no existía. Entonces, ya desde la tercera revolución industrial, que estamos hablando de hace un par de décadas, hace 4 décadas, ya esta tercera revolución industrial buscaba gente distinta y la educación no se transformó. ¿Sí? Los planes de estudio se pudieron haber actualizado un poco, pero no se transformó. Y finalmente, en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo actualmente, nos está exigiendo otro tipo de perfiles, nos está exigiendo jóvenes con creatividad, con innovación, jóvenes que tengan clara la inclusividad, que valoren las diferencias y todos estos temas nuevos, muy contemporáneos, que los vemos día a día, todavía no están de alguna manera incluidos en los planes de estudio, en la manera y en la forma en que enseñamos. Si necesitamos a alguien con innovación, con creatividad, la manera de educarlos no es todos juntos sentados haciendo lo mismo todos, porque entonces ya nos estamos contradiciendo. Si queremos que cada uno saque lo mejor de sí mismo con innovación diferente a los demás. Hoy hay una convergencia entre las tecnologías digitales, las físicas, las biológicas. Es el inicio de la inteligencia artificial ya en el uso cotidiano. ¿Y quién de ustedes, a lo mejor no todos, pero quién de ustedes no platica ya con Siri o con Alexa en su casa y le pide un favor, que por favor encienda la radio o haga alguna otra actividad? Estamos ya en un mundo mucho más evolucionado y hasta hace un año, quiero ser muy claro, la educación se estaba dando igual que hace 100 años. Ahora bien, ¿qué sucedió durante el resguardo preventivo? Le vamos a llamar así por el momento. Pues descubrimos algunas funciones de la escuela bien interesantes. ¿Cuántos padres de familia, cuántos de ustedes no ven a la escuela ahora sí como ese espacio físico donde el alumno no solo va a aprender cosas académicas, temas de conocimientos, sino es un espacio social, emocional, de desarrollo de habilidades blandas, de convivencia, y entonces empezamos a valorar la escuela no solo como esa parte académica formativa de nuestros hijos, sino es un espacio en donde deben salir a convivir. Hoy estoy seguro, y lo sé por muchos padres de familia, que les surge que vayan a la escuela por la salud emocional. El encierro nos ha afectado a todos, incluyendo a los jóvenes y a los niños. Este encierro nos tiene ya muy cansados, pero obviamente pues tenemos que voltear a ver primero la parte emocional. Necesitamos que lleguen a la cancha a jugar, a convivir, a hacer trabajo colaborativo. Y sí, por supuesto, a la parte académica, que es la segunda parte en la que vamos a dividir la función de la escuela. ¿Sí?
también la parte de conocimientos académicos. Sin embargo, ahorita vamos a analizar que esta parte de conocimientos y la parte académica ya estamos aprendiendo a hacerla a través de plataformas. No la primera parte, el espacio físico donde los niños y jóvenes necesitan, les surge convivir, platicar, hacer muchas actividades, desarrollar la empatía, desarrollar la simpatía, muchas cosas, pero ya aprendimos a dividirlo en dos y esto es la parte fundamental de la transformación de la educación. Y entonces, la herramienta como tecnología de la tecnología como herramienta de la educación, ya lo comenté esto, quisimos meter las clases tradicionales dentro del Zoom y del Meet y ha sido muy complicado, pero hay que reconocer que hay familias que tomaron las riendas ante esta incertidumbre, ante este caos que se puede decir, y algunas familias optaron por el homeschooling, unos le llamaron el no schooling y otros le llamaron el world schooling, pero que finalmente es que como familia tomas las riendas de la educación y empiezas a buscar alternativas. Esto es un paso adelante, la democratización de la educación. Lo vimos con los Uber, ¿no? Antes tenías que ir a donde estaba el taxi, agarrar un taxi y después de repente lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, ven a recogerme donde yo estoy. Un poquito está pasando y va a pasar esto con el tema educativo. Hay personas que dicen, me siento más cómodo en el world schooling, en el no schooling, porque mi hijo está aprendiendo a su ritmo, ya sea un ritmo más rápido que los demás alumnos o un ritmo a lo mejor menor, porque empezamos ya a entender esta parte. Sin embargo, no está supliendo la otra parte de la escuela, que es ese desarrollo de habilidades por la convivencia, por el tema emocional, por el tema de habilidades blandas. Y entonces, también hay que entender que hay muchas resistencias y esto es algo que me preocupa mucho en lo personal y creo que a las personas que nos dedicamos a la educación nos preocupa que hay una gran resistencia. Hay muchas personas que están diciendo, ¿cuándo regresamos? ¿Cuándo regresamos a la escuela? Pensando en que va a ser exactamente igual, esperando a que vaya a ser exactamente igual. Incluso podemos entender sistemas educativos resistentes que no han hecho y no han tomado, vamos a decir, como se dice comúnmente, el toro por los cuernos, sistemas educativos que no han dicho ya se transformó la educación y solo están esperando el regreso, profesores que no hayan tomado esta responsabilidad, algunas escuelas, incluso algunos padres de familia que no han entendido que ya se transformó la educación y vamos a comentar más detalles. Por ejemplo, la educación se transforma y cuál es el papel ahora del alumno, del padre de familia. Ya lo vivimos, ya tenemos un año siendo más responsables de la educación, pero esto nos exige que el alumno sea más autónomo, porque si el profesor no va a estar ahí en ese momento, llamando la atención porque el alumno está distraído. Ahora o está el padre de familia o es el mismo alumno, el mismo joven, el responsable. Eso generó y está generando una nueva responsabilidad, la autonomía. Ojo, no estoy diciendo que haya sido fácil, no estoy diciendo que haya sido automático, porque algunos padres de familia me van a decir, no es cierto, mi hijo no es autónomo, tengo que corretearlo. Sin embargo, ya se entiende que si el alumno toma la decisión de apagar la computadora y no entrar, él es responsable. Antes, incluso padres de familia llegan a la escuela a reclamar y decir, es que el profesor no hizo o dejó de hacer, cuando la responsabilidad es de cada uno de los niños, de los jóvenes, y tenemos que ir transportando. Esa es una ventaja de lo que ha sucedido en este tiempo. Uno de los puntos importantes es el uso de plataformas. ¿Qué significa el uso de plataformas? Significa que tenemos que empezar a guardar en una plataforma institucional el contenido educativo. Y esto es un reto para todos. Un reto, lo decía al principio, de los profesores, que normalmente preparas tu clase, la das frente al grupo y listo. Si se le grabó al alumno, qué bueno, si no, pues hay que repetirle 2 o 3 veces durante los días subsecuentes. Hoy el profesor tiene la posibilidad de grabar su contenido, de hacer un contenido digital, ponerlo en la plataforma y el alumno lo puede consultar cuantas veces quiera y el padre de familia lo puede revisar para entender lo que está aprendiendo su hijo y finalmente el profesor, si lo va a repetir, pues simplemente tiene que recurrir a una plataforma con el contenido que él hizo.
Ahora bien, esto requiere un esfuerzo mayor porque un profesor pues no está preparado a lo mejor para estar frente a la cámara, para editar, para poner algunos iconos dentro de la edición, y entonces genera un reto para el profesor. Sin embargo, los profesores que sí lo están haciendo, que están tomando con responsabilidad, son los profesores del futuro. Un profesor que logra su objetivo, que es tener la atención de su alumno. Aquí quiero poner un ejemplo importante porque hoy por hoy los niños están accediendo al YouTube. Todos los niños, yo tengo un hijo de 10 años y por supuesto que ve el YouTube. Pero no solo ve cosas que no quisiéramos que vieran, aprenden cosas. Y de repente veo yo un youtuber que da alguna enseñanza en un tono totalmente distinto a lo tradicional dentro del aula, y entonces mi hijo le pone play y un youtuber con toda la caracterización que se les da, y empieza a hablar de algo. ¿Sabías que el avión para poder volar? Y empieza a decirte prácticamente una clase de física, te lo dice alegremente, te pone un avioncito y te dice que el aire golpea el ala. Te está dando una clase de física de manera súper amena, ¿sí? Y entonces el alumno ya compara la clase amena, porque luego llega mi hijo y me dice, papá, ¿sabías qué? Y me platica un conocimiento nuevo. Entonces, ¿están teniendo conocimientos con herramientas nuevas? Sí. ¿Son las que vienen en el plan de estudios? No. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cada institución, cada profesor? Empezar a entrar al lenguaje, que ya definitivamente cambió. Y entonces, en las plataformas vamos a ir guardando todo esto en una secuencia. Y por supuesto, lo que mencionaba en este momento, generación de contenido. Significa que todos tenemos que generar, la institución tiene que mandar a hacer contenido, el profesor por sí mismo tiene que empezar a generar contenido, o como lo pongo ahí, la curaduría. ¿Qué significa esto? Que pues hay que investigar y hay que buscar cuál es el contenido digital que mejor transfiere la información y los conocimientos que quiero darles. Y entonces cambia la función del profesor ahora en un curador, en un generador de contenido, y por supuesto la labor del profesor sigue siendo fundamental, nada lo va a sustituir, pero hoy tiene que cuidar la salud emocional de los alumnos, saber que están bien, motivarlos, estar atentos, pero tiene que aprovechar las herramientas, porque dar una clase frente a 25 alumnos de manera digital, a distancia, y luego tener que repetirla porque algo no se entendió, porque algún alumno faltó, y tener que volverla a repetir es complicado. Por supuesto, las clases se graban, la mayoría quedan grabadas ahí en plataforma, pero hoy por hoy la generación de contenido será muchísimo más atractiva. Es un reto para los docentes, es un reto para las instituciones, sí, pero esto llegó para quedarse. Me dicen del tiempo por si me paso, agarro aquí a Viada y a todo el público, ya saben que me gusta mucho el tema. Y bueno, también el trabajo híbrido o el trabajo a distancia llegó para quedarse. Ya lo decían hace un momento Roberto Rosas con el tema de los seguros, los médicos. Esto llegó para quedarse, no se va a acabar. Entonces el trabajo híbrido va a ser fundamental. ¿Qué va a pasar? El regreso va a ser paulatino, el regreso va a ser escalonado, va a ser con muchos protocolos. Y entonces, si yo me regreso y digo el trabajo híbrido asincrónico, ¿qué significa? Que tendremos 3, 5, 7 alumnos en el aula y en la casa seguirá habiendo 10, 15, 20 alumnos. ¿Cómo vamos a trabajar? Con tecnología, pero también, por supuesto, con plataformas y también con una dinámica donde el profesor pueda dejar la clase y a lo mejor un alumno que en la mañana no se puede conectar porque su padre y su madre trabajan y se lo llevan al trabajo y luego lo regresan, etcétera, pues puede ver su clase en deshoras. Entonces, recuerden que la educación ya cambió, la educación no regresará como la conocíamos, tenemos que afrontarlo, esta transformación es inevitable. Y por ahí lo decía en algún momento dado, entre broma y en serio, es como estar esperando a que vuelvan a abrir Blockbuster para ir a rentar tu video en DVD o en VHS. Eso no va a suceder. Llegaron las plataformas de streaming para suplir todo esto. La educación ya cambió. Lo de hoy serán plataformas, transmisión
y por supuesto la escuela tendrá una función prioritaria en esta parte de convivencia, en esta parte de emocional. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, espero que haya sido un tema de su agrado y estaré muy atento para atender pues, cualquier duda y cualquier aclaración.